reacomodar. Eh, Mi nombre es Mario Caballero Ducci, como les comentaba el ingeniero Néstor, soy ingeniero civil. Este espacio es muy agradable para mí porque estas invitaciones, pues como dice uno, me encantan, porque así como ustedes, yo hace 12 años estuve sentado en esa misma silla. Entonces, fue parte de mi proceso profesional, hace parte, como dice uno, de mi hoja de vida. Y pues bueno, es también gratificante poder devolver un poquito de lo que uno recibió. Entonces, justo cuando yo venía camino hacia acá, tenía un blogcito pues dándole como de recordatorio, donde anotaba las ideas o las ideas principales de ese entonces. Y dije, bueno, lo hice el 11, 12 y 12 más uno por si acaso, eh, de septiembre del 2012. Entonces, del 2002, perdón, el siguiente año, el 2012. Y pues bueno, o sea, 12 años, dice uno, ha caminado, ha pasado bastante gente por aquí. Entonces, estos espacios son súper chéveres, igual es un curso que hacen que les quede en su hoja de vida, en donde aprenden cosas básicas, porque es que en la universidad no se enseña ni la mitad de lo que están viendo aquí. En la universidad hay mucha teoría, pero aquí estamos viendo más cosas aplicadas. Entonces, aprovechen el espacio, pregunten sin miedo, sin nervios y saquenle provecho, porque para eso fue que están aquí tanto en tiempo, en dedicación, en inversión, para poder crecer un poquito más. Bien, Acesco es una empresa colombiana, 54 años en el mercado, empezó en el centro del país, en un pueblo llamado Pensilvania Caldas, pero pues ha ido evolucionando, de Pensilvania hacemos hacia Barranquilla, ¿cierto? Más precisamente en Malambo, el Parque Industrial Pinta, y lo que hacemos nosotros es transformar acero, ¿cierto? Darle valor agregado a unas láminas de acero. Pasa un poco. Pero bien, eh, antes de hablar de estructura metálica, hay que entender qué es el acero como materia prima. ¿Quién se anima a decir qué es el acero como materia prima? Todos somos ingenieros. ¿Algún arquitecto levante la mano? Anda, lo contrario, que fue sorprendido. Generalmente más ingenieros que arquitectos. Ingenieros civiles levanten la mano. Ingenieros de otras áreas. Ah, interesante. Ingenieros ambientales. Ok. Otras profesiones, no, listo. A ver, por lo menos nos estamos moviendo ahí en el círculo de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines como el COP. Entonces, ¿quién me podría decir qué es el acero como materia prima? Así es una aleación, por favor, es una aleación entre hierro, carbono en diferentes proporciones, ¿cierto? Que permiten tener tipo de material. Además del hierro y carbono, tiene silicio, manganeso, cobre, níquel, en proporciones mucho menores, ¿sí? Pero que son muy importantes para poder definir cuáles son las propiedades mecánicas de cada uno de los materiales. Por eso, ahora que estamos pues todavía en la universidad, o todos estamos en la universidad, ¿cierto? ¿Algún graduado, experiencia? Por eso, de pronto ya los compañeros que ya están en la parte laboral se han encontrado de que, listo, tenemos elementos metálicos, pero tenemos, por ejemplo, una especificación eh, de acero para las barras corrugadas. Tenemos una especificación de acero para las láminas galvanizadas. Tenemos una especificación de acero para las vías de alma llena, como son las IPE, HA. Tenemos otra especificación de acero para las tuberías estructurales y tuberías de cerramiento. Y así, cada uno de estos elementos de acero se hacen de diferentes, entre comillas, materiales, ¿cierto? Pero la composición, esa mezcla entre los componentes o los elementos químicos que componen, valga la redundancia, la, la mezcla de hierro es lo que determina sus propiedades físicas y mecánicas al final.
del proceso de formación del material. Entonces, por eso escuchan ustedes un grado 40, un grado 60, grado 50, que ahorita voy a preguntar para ver qué tal les va con eso. Entonces, se hace a través de altos hornos industriales. Este proceso de conformación del acero como tal se hace muy puntualmente aquí en Colombia. En Colombia solo hay 5 yacimientos de hierro, que es el mineral principal para el acero. Y esos 5 yacimientos pues solo pueden abastecer el 2% ni el 2% de la demanda nacional. Entonces, ¿qué toca hacer con el acero? Se importa. Se importa de China, se importa de Japón, Ucrania, Turquía, India, Brasil, Venezuela, en fin. Nosotros no somos productores de acero, perdón, somos importadores. Entonces, ¿qué es lo que hace ASESCO? ASESCO importa el rollo laminado en caliente, ¿sí? El material formado es un fleje de 20 toneladas de ancho, 1220 milímetros. Entonces, si de pronto lo han visto por las carreteras, las mulas llevando esos rollos gigantes de acero, ¿cierto? Y a partir de eso es que ASESCO hace sus procesos productivos. ¿Cómo empieza? Una línea de capado. Ese acero que viene importado son 3, 4 meses de transporte marítimo en donde el acero pues presenta una oxidación superficial. Y aquí que yo hablo de oxidación superficial, quiero que también empiecen o quiero enseñarles a ustedes a desmitificar el acero. ¿Qué sucede? En nuestro ambiente, pues digamos que en la ciudad donde estamos, tenemos muy, entre comillas, o maltratado o satanizado el acero. ¿Por qué? Por el tema de la oxidación. Pero si yo les pregunto qué es la oxidación, ¿ustedes qué me responden? Es que una reacción química. Y esa es particular o es propia de todos los metales. Entonces se oxida el oro, se oxida la plata, el aluminio, el cobre, el níquel, todo se oxida. ¿Qué sucede? Que, pues, dependiendo la zona de aplicación o de uso ¿cómo es que? Del material y el recubrimiento o la protección que él tenga, vamos a tener diferentes razones o tasas de oxidación entre un material y otro. Listo, no es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo muy casual, los papás de ustedes, o mis papás, o yo que estoy casado, no sé si alguno esté casado, que dicen que pues nunca han visto que un anillo de oro se oxide, o de plata, no se oxida nunca. En cambio, el acero tú lo puedes dejar aquí afuera y ya a las 2 semanas ya está un óxido superficial. Entonces, es una característica de los metales, ¿cierto? En este caso afecta principalmente al acero. Y la idea es conocer un poco el material para poder aplicarlo de mejor manera. Aquí lo que pasa en la costa es, miércoles, eso es acero, se va a oxidar. ¿Ya? Entonces ocurren dos situaciones. Primero, el desconocimiento del material. Si yo no conozco cómo funciona el material, lo que me va a pasar a mí es que voy a utilizarlo de manera indebida y después voy a terminar echando de la culpa. Y eso está mal. Si yo conozco cómo funciona el acero y le echo la culpa de lo que me pasa, es porque yo soy el que estoy fallando en la utilización del elemento. Entonces, en esa línea de decapado se quita esa oxidación superficial, ¿cierto? Del, del, del acero que viene en buque, pasa un proceso de laminador en frío, esos rollos laminados en caliente vienen entre 2 y 3 milímetros, y lo que se hacen es, con rodillerías de alta presión, una rodillería gigante, yo ya tengo las fotos de más o menos cómo son las máquinas, va pasando la lámina una y otra vez por esa rodillería hasta encontrar o hasta alcanzar el espesor que necesitamos. Es lo que más o menos nosotros decimos o llamamos como si fuera amasar pizza. No va pasando por el rodillo hasta que tenga el espesor. Luego pasamos a la línea de galvanización. Creo que ese es donde ocurre la magia o para mí lo más importante del proceso de acceso, porque ahí es donde le damos la protección
al acero. Ahorita creo que la veremos. Posteriormente están las líneas de corte. De aquí vamos a empezar ya, de ahí arrancamos el proceso de transformación mecánica del material, que en las líneas de corte es donde pues, hacemos unos cortes longitudinales o transversales según el producto final. Y por último llegamos a las máquinas formadoras, que la formadora lo que hace es darle la geometría que se necesita el producto. Entonces, esto es, digamos que de manera rápida, las líneas productivas de ASECO, en donde encontramos tuberías estructurales o de cerramiento, encontramos pues teja ondulada, la famosa teja de zinc, lámina galvanizada, el metal deck, que es lo que vamos a ver hoy, perfiles de lámina delgada, estos son tuberías o elementos de drywall, pero cubiertas metálicas y rollos pintados, rollos galvánicos. Eso es a grandes rasgos los productos de ASECO. Bueno, aquí tengo fotos de los procesos productivos, el decapado, por aquí viene el ácido clorhídrico, se hace un pretratamiento para que esa lámina, cuando entra el ácido clorhídrico, elimine la oxidación, la laminación en frío. Miren cómo vienen estos rollos. Aquí hay un rodillo, el otro está subterráneo, pasa por acá el fleje y es donde empieza a bajar el espesor de la pintura, perdón, de la lámina. La línea de galvanización, creo que tengo más detalle esto. Ahí sale la lámina ya galvanizada, la línea de pintura, la línea de corte longitudinal para modificar el ancho de los flejes y los molinos de tubería, que es más o menos parecido a este proceso, que por aquí pasa la lámina y al final pues se hace un tema de formación y de corte de tubería. Bien, acero galvanizado. Ya me les adelanté un poquito, ¿cierto? En el tema de por qué galvanizar el acero. ¿Por qué? Para protegerlo contra la corrosión. Entonces, el galvanizado es un recubrimiento, ¿cierto? Que se le aplica a los elementos metálicos para prolongar la vida útil. El galvanizado que tradicionalmente nosotros conocemos es una mezcla que tiene 99% zinc, es decir, es zinc puro. El otro por ciento son varios componentes, silicio, aluminio, manganeso, muy poquito, pero aquí el protagonista, por decirlo así, o el actor principal, es el zinc. Ese galvanizado tiene un aspecto así como mapeadito, parchadito. Es la característica, esto se llama la flor, es la forma, la textura visual que queda del producto y es para darle mayor vida útil a los elementos metálicos. Además de darle, digamos que el tema de la vida útil al acero mediante la protección que es con zinc, por ejemplo, también nos ocurre otro caso, que es el galvanizado hace parte de una protección, digamos que pasiva del material, pero hay otra parte que nosotros también debemos hacer, que es una protección activa. Listo. Si pasiva es aplicar algo y esperar que ese algo actúe como protección, ¿cuál es la protección activa que nosotros debemos aplicarle a los elementos metálicos? Eso es más pasivo porque tú aplicas la pintura y lo dejas ahí. ¿Qué creen que hay que hacerle activamente a los elementos metálicos? El mantenimiento. ¿Cuántos puentes tuvieron que tumbar entre el Sagrado Corazón y la Universidad del Atlántico? Puentes metálicos. El de la norte estaba decente, pero tumbaron el de Sagrado, el de la Libre, y había uno había uno en la Antonio Nariño, creo que era, si mal no estoy, antes del Atlántico. Fueron 3 puentes y hay 5, si mal no estoy. El de la norte era el que le hacía mantenimiento. ¿Qué pasó? O sea, construyeron los puentes con buenos materiales, no es porque sean los de ASECO, sino que, pues, bueno, son proyectos de alta especificación, ¿cierto? Los construyeron y los dejaron ahí, no le hicieron nunca más nada. ¿Qué sucedió? El paso del tiempo y tampoco entender que estamos en una atmósfera muy agresiva, por lo menos aquí en Barranquilla. Tenemos río, tenemos mar,
tenemos brisa, salitre, tenemos, por algo le dicen barranquilla, no hay mucho particulado, hay mucha arena en el ambiente. Tenemos fábricas que tienen muchos químicos, está monómero, está unipo, grafetales, lo que ustedes se imaginan. Y pues es un ambiente muy agresivo para el acero. Entonces, eso también hay que entenderlo al momento de utilizar elementos metálicos. Se construyeron esos puentes y al final los tuvieron que tumbar. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Ahora, ya vieron el puente del Sagrado Corazón. Está galvanizado. Y se le nota por el color, pues ya que uno conoce este tema, se le nota que le aplicaron bastante galvanizado, porque se ve muy pequeña la flor, es decir, tiene bastante concentración de galvanizado. Pero el problema va a ser que, ¿cuál va a ser el problema? Que no le van a hacer mantenimiento. Supongo que le colocaron mayor protección para evitar el mantenimiento, pero esto a largo plazo va a aparecer. Alguien que se atreva sin buscar en Google o en ChatGPT a decirme cuántos años tiene el puente Golden Gate en Estados Unidos. Sale de San Francisco, no llega directamente a Los Ángeles, pero está en la misma vía para allá a Los Ángeles. No, tampoco, tampoco. Vamos a 86, creo que cumplió este año. 86 años en una bahía, dentro del agua, también con cloruro, con sal, con mar, con todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos hacen eso. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos hace 2 años, 2 o 3 años, en el 2022. Fui a Miami de vacaciones y yo alquilamos un carro, me fui con mi papá, íbamos pasando la I-4, que es la que recorre horizontalmente el país, y me di cuenta que a unos sitios habían obreros, trabajadores, pintando el puente metálico. Y yo ven acá, este puente está, ¿para qué lo vas a pintar si está excelente? Y eso hace parte del mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ¿cierto? Es limpiarlo, lavarlo, aplicarle pintura cuando digamos que no esté completamente afectado. Y también un mantenimiento correctivo cuando aparezcan las manchas de oxidación, porque nosotros podemos intervenir el acero siempre y cuando no esté consumido el acero base, o sea, no se consuma como tal el metal. Si aparece un punto de oxidación, podemos arreglarlo, pero ya dejamos que avance esa corrosión, lo que vamos a tener es pues, un detrimento del material y vamos a tener que reemplazar prácticamente la pieza completa. Entonces, esa es una ventaja que da el acero y pues saber cómo funciona el acero. El galvanizado, este es el proceso chévere, a mí me gusta bastante. Tenemos esos rollos, ¿cierto? Esto es en línea, o sea, en ASECO es en la máquina o el proceso que nunca para, está 24/7, 365 días de la semana, 366 años, ¿no? Si es bisiesto, siempre está galvanizando material. Y entra el material, ¿cierto? Sale un desenrollador, que es el que saca el material del fleje, pasa por unos procesos, una limpieza previa, un calentamiento del material, porque este proceso de galvanización se da por contacto térmico. Se lleva tanto el zinc derretido como la lámina a 540 grados centígrados. Cuando los dos materiales entran en contacto, el zinc se pega a la lámina. Y posteriormente ya hay otros pasos, digamos que ya de visual y de acabado del producto, como el skin pass, el tensionivelado y el pasivador. Y lo que se hace al final es volver a hacer el rollo o enrollar. No reproduzca ese video todavía. Miren el tamaño del rollo, ¿cierto? Este es el rollo negro. Si vas a reproducirlo, bájale el volumen. De este proceso, no, es el rollo galvanizado. Exacto, así. O sea, la línea galvanizada se encarga solamente de la protección del material. Es decir, yo tengo un rollo galvanizado acá,
extiendo el material, pasa por el proceso y al final saco un rollo galvanizado. Un rollo negro termina un rollo galvanizado. Pasa otra, pasa otra línea, pasa otra línea, no, pasa otra línea. Dependiendo del proceso, porque hay por lo menos los tuberías y perfiles, yo no necesito, o digamos que el ancho del rollo de 1220 no me va a servir para hacer un perfil de, ponte tú, 100 por 50 de ancho. Ya, o sea, la sección es muy pequeña para el rollo tan grande. Entonces, pasaría una línea de corte en donde me reduzca el ancho de ese rollo, de ese fleje, y sea la materia prima para poder formar los perfiles y la tubería. Ese, es, esa es otra forma de galvanizado. Este galvanizado pasa a la siguiente, por favor. No, este galvanizado se llama continuo en caliente. ¿Por qué? Entonces, el sonido. ¿Por qué? Porque miren cómo está, ¿cierto? El zinc acá abajo está derretido, miren que parece agua el zinc, y hay un lingote de zinc aquí, que es el que va aportando siempre material. Ah, esto se llama cuba, pero es como si fuera una olla. Yo le digo coloquialmente es una olla. Una olla, ¿cierto? Por debajo de la olla entra la lámina metálica negra sin protección, y cuando pasa, sale de esta olla, miren que ya está con, con el zinc. ¿Listo? Ya está galvanizado el acero. Lo que tú mencionas se llama galvanización en frío, ¿cierto? Por inversión en bache. Que tú tienes una piscina gigante, ¿cierto? Tienes ya el material conformado. Mira que aquí tenemos en lámina plana. Esta lámina plana para nosotros es la materia prima de otros procesos. Ya después nosotros tenemos que darle la forma, la geometría y el uso final. En cambio, en la otra, en la que tú mencionas, si tienes una tubería negra, tú metes la tubería del tamaño que es, la metes completa ahí. Entonces, son dos formas diferentes de proteger el producto. Ajá. En baches, tiene que ser en baches. Primero, sí, en frío. Primero, por las secciones. Ahí hay mucha IPE, hay una que otra tubería, pero las IPE pues, siempre se producen en negro y pues toca protegerlas en bache. ¿Listo? Entonces, eso. Y además que el bache permite tener mayor galvanizado, concentración de galvanizado. ¿Por qué? Porque tienes la piscina y tú puedes, digamos que, aportarle el material que tú quieras a la piscina. O sea, aquí hay unos controles mucho más limitados, ¿cierto? Unas condiciones muy particulares que hacen que, por ejemplo, este proceso es más eficiente. O sea, ¿por qué? Porque la lámina va andando sola, como dice uno, y va galvanizando material 24/7. En cambio, en el bache, tú vas metiendo una viga, esperas que galvanice, que se pegue el zinc y vas sacando. Metes uno y sacas. No, ambos, pero que no. Los dos deben tener el mismo cuidado. Bueno, ¿sí lo siento? Sí, es que eso depende mucho. O sea, nosotros tenemos dateado cuánto es la tasa de corrosión, por lo menos aquí en la costa. O sea, cuántos milímetros de acero se consumen al año por el ambiente en la costa. Y es como 4 por día, la menos 4, la menos 5 por año. No tengo el dato exacto. Es muy poquita en acero, milímetros, no es milímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Depende mucho del ambiente. El ambiente de aquí es completamente, por ejemplo, algunos de Valledupar, ¿no? Cincelejo, Montería, son completamente diferentes los ambientes. ¿Por qué? Porque no hay tanta agresividad atmosférica.
Entonces cambia bastante esa tasa de corrosión y que también pues el mantenimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Barranquilla, el caso de Coloco es el caso un caso que viví, bueno, fue hace un año, hace 2 años, y siempre lo he hecho en la, en la charla. Una vez fui al malecón a trotar, ¿cierto? Tempranito, 5:30 de la mañana, 40 minutos de trote, regresé a mi casa cuando me estaba reposando, me senté en una silla en el balcón y me puse la mano aquí. Cuando puse la mano aquí, yo tenía la mano en la arena. Y estaba en el malecón de playa. ¿Qué sucede con Barranquilla? Tiene mucho particulado. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a trabajar al malecón y no me baño, por ejemplo? Me sigo llenando de arena. Entonces, el mantenimiento en estos casos o en estas atmósferas que son tan agresivos son fundamentales para poder darle vida útil al acero. Entonces, esa pregunta de la vida útil siempre me la hacen y es muy subjetiva, muy relativa. Sí, claro, claro. En, en, del cemento. Sí, sí. Eso es que hay muchos factores que influyen ahí. O sea, hay una tasa de corrosión del ambiente como tal, ¿cierto? Porque digamos que el ambiente tiene su especificación y el ambiente, entre comillas, no va a cambiar mucho. El tema que cambia es primero, el recubrimiento que tengas tú del acero y segundo, el mantenimiento que tú le des. Entonces, eso te ayuda a alargar la vida útil. Nosotros, por lo menos, a nosotros nos preguntan mucho el tema de charlas, de cubierta, entonces yo les digo, no, la vida útil del producto puede ser fácilmente 20 años, sin problema. Si tú ya le das un buen mantenimiento, una muy buena protección, se te puede ir a 30, 35, 40. Eso es lo que pasa con el acero. Es entre comillas manipulable, su vida útil es muy manipulable. Diferente a otros materiales que, por ejemplo, tú construyes, haces una cubierta, una UPVC, un fino cemento, y tú tienes un año, una expectativa de vida determinada. Y para adelante no puedes hacer nada. Entonces, el acero tiene digamos que esa propiedad, esa bondad de poder ampliarle la vida útil dependiendo de las condiciones de protección y de mantenimiento. Bien, ahora pasamos a la fabricación del metal deck como tal. Y en el metal deck, el insumo base del proceso, con el videito, no, Pablo, el insumo base del proceso es la lámina galvanizada. Miren que la lámina está galvanizada. Hay un desarrollador que va sacando el material y que pasa por unos troqueles o unos dados de formación en donde el material, pues cada dadito o cada troquel va dándole una característica de la geometría del material. Al final del proceso, cuando termina, ya está completamente la sección conformada. Ya lo que viene ahora es la zona de la mesa de corte, que es la que nos permite, pues dependiendo de la longitud del producto, lo que necesitemos, ¿sí? Hace el corte específico, llega el corte, y por último, es la zona de disposición final, que es la de almacenamiento, aquí está, y pasamos a la de empaquetado. Entonces, ese proceso es el más sencillo de todo, es simplemente una transformación mecánica de la lámina lisa para conformar la sección. Bien, vamos a empezar ya a hablar un poquito de los temas técnicos de la lámina, y es que el metal deck tiene 2 grados estructurales, grado 40 y grado 50. ¿A qué se refiere con grados estructurales? Excelente, perfecto, están pilotos, están estudiando. Es la resistencia a la fluencia, el FY, que tiene el acero. Entonces, si tenemos un metal de grado 40, tiene 40.000 PSI de fluencia, y tenemos un grado 50, tiene un
FE de 50.000 PSI o 50 KSI. Importante que conozcan, no se aprendan de memoria esto, pues yo me lo aprendí porque, bueno, es lo que veo todo el día. Pero el capítulo F47 trabaja o habla sobre temas de láminas conformadas en frío, que es lo que sucede con los productos que maneja CESCO. Y aquí le da uno todas las indicaciones, todos los requerimientos, todas las solicitudes que debemos tener en cuenta al momento de utilizar estos elementos. Entonces, ahí le indican a uno, por ejemplo, cuánto es el acero mínimo que debe tener de fluencia, perdón, el empeño mínimo de fluencia, cuál debe ser el acabado, cuál debe ser el recubrimiento, cuál debe ser el espesor mínimo y demás. Entonces es importante que se eche una leidita en el capítulo este, que es el capítulo más extenso de la norma, porque tiene mucho detalle. Y pues bueno, saber que la norma, la NCR10, norma resistente, eh, del año 2010, es la que nos regula cada uno de los materiales y elementos de construcción que nosotros estemos utilizando en los proyectos. Esta lámina, ¿cierto? El Metal Deck, como ustedes lo conocen, no funciona sola, hace parte de un sistema. El sistema genérico se llama Steel Deck, que es digamos que es un sistema híbrido, ¿cierto? En donde trabajamos con concreto y con acero estructural. En un sistema de Metal Deck, la lámina metálica, ¿cierto? Y el concreto funcionan o son los elementos que soportan las cargas de la estructura o en este caso de la losa. ¿Qué sucede con este tercer elemento que ven en el sistema? La malla electrosoldada. No. ¿Para qué cree que es la malla electrosoldada? Para que, sí, si en el sistema de losa la lámina metálica y el concreto son los que resisten las cargas estructurales, ¿para qué sirve la malla de refuerzo? Para, no, exacto, para el agregamiento del concreto. Así es. En este sistema, la lámina y el concreto soportan las cargas. Y se coloca una malla de soldada para el agrietamiento del concreto, para que en ese proceso digamos que de fraguado, el cambio volumétrico por la concentración térmica, ¿cierto? No agriete el concreto. Entonces, si esta malla solo cumple la función de agrietamiento, también se puede reemplazar la malla. Podríamos utilizar otros materiales de construcción, como por ejemplo las fibras sintéticas, que las fibras también hacen lo mismo, unir o evitar que las partículas de concreto se separen por esos cambios volumétricos a la hora de fraguar. ¿Listo? Pasamos a la geometría de la lámina. Y tengo una muestra, y ando siempre con esta muestra, y ando con unas muestras mini, y ando con... Ah, perfecto, tengo la tapita. Esta es la geometría de la lámina. La lámina tiene varias partes. La cresta es la parte superior, ¿cierto? El valle es la parte inferior. Están los rigidizadores, que son unos dobleces que tiene la lámina para darle pues mayor resistencia. Tiene unos resaltes laterales que son para adherencia del concreto. Entonces, bueno, esa es su función principal. Y por último tiene la zona de traslapo, que es digamos, hacer la unión entre una lámina y otra. Entonces, ¿cómo identificar a partir de la geometría cuando una lámina de metal deck está bien instalada? Son 4 pasos, aquí nada más les voy a mostrar 3. Primero, el tema de los resaltes. Si los resaltes para la adherencia del concreto, si los resaltes son para la adherencia del concreto, ¿hacia dónde deben ir los resaltes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, el alto relieve de la lámina, de los resaltes de la lámina, debe ir hacia arriba. Segundo, bueno, como geometría o característica particular de Metal Deck, la lámina Metal Deck es de acceso, ¿cierto? El resto de fabricantes tienen otro nombre.
Ahí tenemos dos rigidizadores, ¿sí? Dos dobleces en la parte de la cresta y un doblez en el valle. Esa configuración es la C. El traslapo lateral, los traslapos siempre tienen que quedar hacia abajo. ¿Por qué? Si lo coloco al revés, ¿qué creen que puede suceder con el traslapo así? Exacto, puede haber fuga de material en este traslapo. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo es una canal. Y yo no hago el sello a lo largo de la canal. Entonces, al momento de la fundida, cuando el concreto no está duro, sino que está fresco y es una pasta fluida, pues puede haber fuga de material. Y por último, pero bueno, en esta lámina no se puede ver, es que si yo instalo la lámina y miro desde abajo, debo ver la marca o el sello del producto. ¿Listo? Esas son las formas de reconocer el producto. Vamos a pasarlo por aquí. ¿Qué viene ahora? Listo. Bueno, pueden tocarlo, pueden verlo. Mientras tanto, para estas láminas colaborantes hay diferentes geometrías. Las geometrías más que todo se denominan dependiendo el alto de la lámina. Ahí tenemos láminas de metal de 2 pulgadas y de 3 pulgadas. Pues depende mucho el tipo de uso, las cargas del proyecto, definir cuál es cuál o cuál se debe aplicar en cada caso. Lo que sí comparten es, por ejemplo, el espesor. El espesor de las láminas, eh, tenemos diferentes espesores, 4 tipos de .75 milímetros, calibre 22, .90 milímetros, calibre 20, 1.20 milímetros, calibre 18, 1.5 milímetros, calibre 16. Aquí quiero aprovechar un temita y también, como dice uno, evangelizarlo o aportarles un tema a nivel profesional. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con estructura metálica? No, no, cero. ¿Cómo? Ah, ok, listo. ¿Qué sucede en el mundo laboral? En el mundo laboral, históricamente, los espesores se han tratado o se han definido a partir de los calibres. Es decir, si tú le preguntas a un maestro de obra que te diga qué espesor es esa lámina, él te va a decir calibre 20, calibre 22, calibre tal. ¿Cuál es el problema con los calibres? En la NCR10, los calibres son un rango de espesores. Y se preguntarán, bueno, ¿qué sucede ahí? Y es que yo puedo tener dos láminas de diferentes espesores, pero con el mismo calibre, en el acero. Es decir, en el calibre 22, el rango de espesores es entre .70 y .75. ¿Qué sucede ahí? Si yo los comparo, voy a tener una lámina más gruesa que otra. Y ocurren dos situaciones. Primero, hay una lámina que cuesta más que la otra. ¿Por qué? Porque el acero se vende en kilos, ¿sí? Por el peso del material. Y segundo, voy a tener una lámina que resiste menos o más que otra. ¿Por qué? Porque son elementos estructurales. Entonces, cuando yo pido o digamos que denomino el espesor de un material, un elemento metálico en calibre, estoy dando la oportunidad, estoy dando la chance que pueda haber una confusión o un error al momento de utilizar un material, porque me pueden dar otro espesor, ¿cierto? El mismo calibre, pero otro espesor, y o puedo colocar de más o puedo colocar de menos. Entonces, en esos casos puede ir incluso, digamos que en contra del proyecto, de pronto que estoy colocando de menos, estoy colocando material que no satisface las necesidades del proyecto y puede estar algo catastrófico, una losa esta que se caiga, por ejemplo. Entonces, sí es importante que en elementos metálicos empecemos a trabajar en espesores y no en calibre, espesores en milímetros. Por Pablo, retrocede, por favor. El metal deck 2 pulgadas, en la lámina, todas las láminas metálicas que se llaman de steel deck, vienen del mismo rollo de 1220, es decir, ese rollo grande gigante que ustedes vieron no se corta, sino que se monta en el desenrollador de la formadora y va saliendo el material, ¿sí? Así como viene con su ancho. Y con todas las rigidez, perdón, con todas las, digamos que geometría, la cresta, del valle, los resaltes, el rigidizador y demás, queda la lámina útil de .94 milímetros, perdón, .94 centímetros. .94 metros, .94 centímetros. Perdón. Y ese es el valor que nosotros utilizamos siempre para poder cuantificar cuántas láminas requiere el proyecto. Importante
es que también ustedes sepan de que hay unas medidas estándar, ¿sí? Que si nosotros necesitamos el producto, lo necesitamos de urgencia, vamos a un distribuidor, por ejemplo, un home center, y en un home center siempre hay una lámina esta a una medida de 6 metros. Siempre vamos a encontrar. Pero si nosotros nos programamos en el proyecto, nosotros podemos pedir al fabricante, o sea, Sesco, que nos dé los cortes especiales. Es decir, si necesito una lámina de 5 metros 25, se puede fabricar. Si la necesito de 3,15, se puede fabricar. Y así. Ya, ¿qué nos ayuda a eso? ¿Qué nos permite? Evitar o reducir a cero los desperdicios. ¿Por qué? Si yo tengo una lámina de 6 metros, que es la estándar, y voy a llenar o necesito un espacio de 5,45, por ejemplo, voy a perder 55 centímetros de material. Y 55 centímetros de material no solo en un corte, sino en 30 cortes, ahí se va bastante. Entonces, verifiquen siempre si pueden desde la fábrica eh, pedir o solicitar los cortes a la medida para que estén los desperdicios. Por último, bueno, la otra geometría, la de 3 pulgadas, se llama así porque la lámina tiene 76,4 milímetros de alto, que son las 3 pulgadas. Y como es el mismo rollo, si tengo una lámina más alta, ¿qué me pasa con el ancho? Se reduce. Entonces ya no son 94 centímetros, sino 87 centímetros de ancho. ¿Listo? Resaltes. Son los resaltes de adherencia del concreto. Cuando llega el concreto, ¿cierto? Ahí es lo que se da una superficie rugosa para que el concreto quede atrapado y no se deslice. Listo, bueno, esto ya es un desarrollo de ASECO, digamos que dentro de la innovación y lo que siempre busca hacer esto de diferenciarse del mercado, tenemos un producto llamado Metal Deck de inspiración. El Metal Deck tradicional que se ha manejado siempre es el galvanizado. Usted va a un distribuidor, un centro, siempre doy el ejemplo que más conocemos, y está la lámina galvanizada. Pero también tenemos un producto llamado de respiración que lo que hacemos es a ese elemento galvanizado aplicarle un aditivo acrílico que le da la tonalidad negra, que es la que están viendo, y se primero le da mayor recubrimiento y segundo le da un acabado estético y que además, ¿vale? Y que además permite aplicarle pintura directamente al material. A nivel, digamos que como aquí todos estamos aprendiendo, a nivel informativo, cuando nosotros tenemos elementos metálicos galvanizados, no se pueden pintar directamente. ¿Por qué? Porque la pintura no pega, no adhiere, no tiene adherencia. El galvanizado es un material demasiado liso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Toca lijarlo para crear una superficie rugosa, aplicar anticorrosivo y posteriormente aplicar pintura. Entonces, ustedes ahí estarían colocando cielo raso, perdón, estarían pues gastando el tema de mano de obra, el estado, pintura, el tiempo, personas y demás. Aquí con esta lámina, pues lo que se hace es pintar directamente y nos estamos ahorrando materiales y tiempo de construcción. Este nos ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, bueno, no sé si conocen el centro comercial Mi Plaza Los Robles en Soledad. ¿Lo conocen? Bueno, ese centro comercial se hizo con el metal de negro. Ese es hay como tres bloques, una L y un bloque que está aislado como en el centro. En la L, tú sabes que del lado derecho, si uno entra, es decir, del lado derecho al fondo están los restaurantes, está el gimnasio, el segundo piso, creo que es el Smart City, el segundo piso, y pues tiene todo el cielo raso, digamos que descubierto, y con el color negro. Lo que hicieron fue como darle el retoque y darle mejor aspecto. Pero del otro lado hay una farmacia, hay un Dollar City, no hay un Dollar City, hay una farmacia, un Dollar City y un hueco, y lo que hicieron, si van a revisarlo, fue pintar el cielo raso de blanco, por lo menos la farmacia lo pintaron de blanco y el Dollar City no recuerdo qué color lo pintaron, pero también de blanco. Entonces ellos a nivel constructivo tuvieron un ahorro porque se ahorraron el cielo raso, no tuvieron que instalar el tema del cielo raso y pues también se ahorraron el tema de la pintura material, simplemente fue aplicación directa de la pintura y pues bueno, los dueños del predio estuvieron muy contentos con este producto por eso. Actualmente
como el producto relativamente nuevo, tiene más de año y medio por ahí, estamos manejando el mismo precio. Para poder darle el impulso, ¿cierto? Que la gente lo conozca, sepa los beneficios y pues, sí, de edición del cliente. Porque hay gente, digamos que hay gente de todo, o sea, hay personas que ven la lámina negra y dicen, no, no me gusta el color, prefiero el galvanizado. Bueno, ya usted elige. Pero que por lo menos ustedes sepan que existe esa opción. Bien, seguimos acá con el sistema. Hay unos requerimientos mínimos que necesita el sistema de losa lámina colaborante, además del concreto, ¿cierto? Que pues resistencia mínima por norma NSR 10 3000 PSI, el espesor de la placa es mínimo 10 centímetros, los recubrimientos de la malla deben estar entre 20 y 25 milímetros, los distanciadores separadores de la malla soldada, las fijaciones laterales de las láminas, las fijaciones a la estructura principal y los conectores de cortante. Eso lo vamos a ver ahora, pero que sepan que además de los tres componentes principales que son lámina, concreto y malla, también hay unos accesorios u otros requerimientos que tiene el sistema. Cuéntame, ya, ¿verdad? Ah, no, 3000. Bueno, pregunta, esto es una pregunta de examen, pero bueno, no hay examen aquí. Yo tengo una lámina de metal de 2 pulgadas, ¿cierto? Con una altura de lámina de 50.8 milímetros. La recomendación mínima que hace esto para el espesor de la losa es de 100 milímetros o 4 pulgadas. ¿A qué creen que se debe eso? A que la altura de lámina sea 50 milímetros y el alto de concreto, la altura mínima del concreto sea 100 milímetros. Así es. Hay que garantizar el recubrimiento de la malla. Esto lo que me indica o lo que me garantiza es que por encima de la lámina voy a tener 50 milímetros de concreto. Y si yo coloco la lámina o coloco la malla de soldar en la mitad, tengo, en teoría, 25 milímetros hacia abajo, 25 milímetros hacia arriba y cumplo con la pulgada que me dice la NSR 10 de recubrimiento del concreto reforzado. Sí, el 100 milímetros desde la base hasta digamos que desde la base de la lámina hasta el tope de la losa. No se recomienda porque después queda una torta de concreto muy delgada. Ya. Y lo que va a pasar es que el concreto se va a fracturar. Por eso es que por lo menos en sistemas livianos, como las losas aligeradas, no disminuyen el tema de la loseta, de la plaquita del espesor, siempre 5, 6, 7 centímetros. Pues si tú la haces muy delgada, el concreto se queda igual. Y para el metal de 3 pulgadas, pues sucede lo mismo. Tengo 76 milímetros, ¿cierto? Si le sumo, si le sumo 50 de espesor, me está dando 125, lo llevamos a 130, que es el, eh, las 5 pulgadas, pues, digamos, también. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del metal deck? Mayor resistencia a la corrosión porque está galvanizado, mayor durabilidad en el tiempo por la protección que tiene, mayor resistencia estructural, ya estamos mezclando dos materiales, ya tenemos concreto y acero estructural que nos está resistiendo las cargas. Los ahorros en tiempo de construcción frente a otros sistemas hasta 50%, ya con este metal deck podemos ahorrarnos mucho tema de la formaleta tradicional que se utiliza, porque la lámina funciona como formaleta, es decir, te aguanta el concreto mientras el concreto endurece. Eh, Tiene un excelente, bueno, aquí está, ahorros de construcción, ¿sí? Ya no tienes que instalar los gatos, pues algunos gatos, funciona como formaleta, reduce el peso de la placa 25%. ¿Por qué creen que reduce el peso de la placa más o menos el 25%? Así es, porque a diferencia de una losa maciza, en la cresta de la lámina, en estas crestas no se coloca concreto. Entonces ya no voy a tener un bloque continuo de 10 centímetros, por ejemplo, que es el mínimo, sino 10 centímetros aquí, 5 acá, 10 centímetros aquí, 5 acá. Y eso pues reduce
el peso de la losa. ¿Qué beneficios trae eso? Si tengo una losa más liviana, puedo tener una viga más liviana, más pequeña. Si tengo una viga más pequeña, con menos carga, pues puedo tener una columna más pequeña, más liviana. Si tengo una columna más pequeña, más liviana, puedo tener una zapata más pequeña, más liviana. Entonces, a partir de la losa se pueden encontrar bastantes beneficios al utilizar elementos metálicos. Sí, claro, no todo, y el concreto y la sección mínima, cuando tienes una columna más grande, tienes que colocarle más acero. Si tienes más pequeña, el acero mínimo que te pide es menor. Entonces, todo eso va sumando y pues, en global, utilizar una de estas opciones de losa lámina colaborante es muy buena, resulta ser una excelente opción. No propaga el fuego, pues bueno, el acero no hace que el fuego se propague, o sea, no hace ni fuga la llama, como dicen. Y ahí cuando tenemos un metal de grado 50, pues aumentamos los temas de resistencia. Más resistencia estructural, mayor ahorro de soporte en la estructura y reduce el uso de apuntalamiento, digamos que los temas de gatos y cerchas de cosas. Bien, bueno, esto es un tema un poquito comercial, pero lo importante en esta diapositiva es que ustedes sepan cuáles son las características que ofrece cada fabricante, porque aquí pues, en el mercado hay 20, 30 láminas parecidas a las de ASECO, pero cada uno tiene su modificación, por decirlo así. Entonces, en este caso, ustedes recordarán que la lámina nuestra tiene 24 centímetros de ancho útil. Hay fabricantes que la hacen de mayor ancho útil, ¿sí? Para decir, no, ven una lámina más ancha. Pero ¿qué pasa? Le quitan rigidizadores y primero, si le quitan el rigidizador, hacen que la lámina sea menos resistente. Y segundo, pues si tú le quitas un rigidizador, tú tienes que llenar ese espacio, ese hueco que le quitaste, tienes que llenarlo con concreto. Entonces, al final te estás gastando mayor material. Y también, importante, el tema del grado estructural de la lámina. En ASECO trabajamos mínimo con grado 40, pero pues hay láminas con grado 36, 33. Y eso influye bastante en el comportamiento o en el uso de la lámina colaborante. Tengo por aquí estas imágenes, ahora estas imágenes siempre son más chéveres. Este es un proyecto en Santa Rosa de Lima, Bolívar, metiéndose por ahí por un caminito por Bayunca. Esto no lo atendí yo, pero fue un compañero que me dio las fotos, o pues están en la presentación. Y este es un proyecto de un edificio como de 4 pisos. ¿Qué sucedió? El constructor o el maestro de obra, eh, utilizó Metal Deck, se le acabó el Metal Deck y después compró la lámina marca Acme. ¿Sabes cuál es la marca Acme? Ajá, no, están muy chiquitos para eso. La del Correcamino y el Coyote, nada. Pues eso, todo lo de la marca Acme explotaba. Juan Pablo, amplía un poquito la foto, la diapositiva, ponla, está a presentar esas 4 imágenes. A partir de esta geometría, ahí perfecto. A partir de las imágenes, ¿cuáles dicen ustedes que es lámina seco? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Por qué? No me vengan a decir porque no está doblada. El resalte, exacto. El resalte de seco, como lo ve esta lámina, son unos rectángulos intercalados. Listo, son rectángulos intercalados. Entonces, las dos láminas de arriba, esta tiene rectángulos y esta, aunque no se ve mucho, están los rectángulos acá. La marca Agno, las marcas Anden tienen pues su propio resalte, eso no hay ningún problema con eso. Y miren que esta tiene dos figuritas, dos rectángulos que están iguales y un rectángulo vertical. Listo, y miren cómo es el comportamiento de esas láminas. No estoy diciendo que la lámina sea mala, sino que de pronto la persona no verificó en la especificación técnica de que tenía un espesor diferente, tenía una separación diferente, tenía unos modos de uso diferentes, y cuando la quiso usar como si fuera la de acceso, le pasó este tipo de cosas. Y en la siguiente imagen también hay
hay otro comparativo. Nuevamente, las marcas me contrasta esto, y es que aquí por lo menos una falla constructiva en donde no se aseguró una fijación, donde no se lateralmente no se ataron las láminas, y lo que pasó fue que se desprendió la lámina y por aquí hubo fuga de material. Entonces, esa fuga de material en una fundida, pues cuesta plata, cuesta tiempo y pues estamos ahí perdiendo recursos en el proyecto. Entonces, siempre es muy importante verificar todas las especificaciones y técnicas del producto antes de utilizarlo, si no usa metal deck. Bien, el metal deck se puede utilizar en cualquier tipo de estructura de concreto, ¿cierto? Vigas y columnas y vigas de concreto, en un sistema mixto que es sobre columnas, perdón, vigas principales de concreto, viguetas metálicas o sobre estructura metálica, tanto vigas como viguetas metálicas. Sí, ahorita te muestro. Cuando es concreto lo podemos encontrar, digamos que en tres opciones. Una, la losa fundida monolíticamente con las vigas, es decir, llevamos el sistema para cuando funda las vigas de concreto, funda la losa con el metal deck de una. La segunda, una losa de fundida en dos etapas. Aquí la colocamos porque se hace, pero no es la recomendada, en donde funden la viga hasta cierta altura, ¿cierto? Hasta la altura del nivel inferior de la losa, y posteriormente lo que hacen es fundir la losa en segunda etapa. ¿Por qué creen que no la recomendamos? Por la junta fría. Es un tema, digamos que complejo, ¿cierto? Primero, hacer un diseño de junta que los calculistas no lo hacen. Y segundo, aplicarlo o construirlo. Garantizar que esa junta te quede bien hecha es muy difícil. Entonces, no la recomendamos. Que se hace, pues bueno. Que funciona, pues bueno, no se ha caído todavía. Pero no es la recomendación. Pero la recomendación, si se va a hacer en dos etapas, es lo contrario. Es fundir la viga completa, ¿sí? Y hacer un diseño de anclaje. Dejar el anclaje en la viga, ya sea una barra, un ángulo, un elemento que soporte toda la tracción, que sea capaz de transferir la fuerza y que le mande esa fuerza, esos esfuerzos a la losa cuando posteriormente se funda. Entonces, esa sí debe dar una pregunta. No, ya esto es el detalle. Cuando fundimos monolíticamente la viga con la losa, lo que se hace es que la formaleta de la viga se baja un poquito, ¿cierto? No se lleva hasta arriba, porque lo que hace es montar la lámina de metal deck en la formaleta. Ya, para que al final, ¿cierto? Cuando se funda, podemos retirar la formaleta de acá abajo y a la lámina quede dentro de la viga. No, no, se colocan unos distanciadores, ¿cierto? Unos separadores, unas panelitas, exacto, ese es digamos que lo que más se trabaja. Hay unos distanciadores plásticos también, ¿cierto? Que se colocan, como dice uno, a presión, se presiona y la malla queda montado sobre un separador. Ya, pero, sí, claro, sí, eso no tiene ningún. No, pero es que eso no, o sea, los separadores no es para soportar carga, es para que puedas, sí, es para cumplir el recubrimiento. Entonces se puede utilizar cualquier separador, incluso hacen la panelita. Con el burrito pasa algo. Con los burritos, como toca soldar, entonces nosotros tratamos de no soldar mucho por el tema galvanizado. Se aplican muchas soldaduras, puede que las soldaduras de desgaste galvanizado y por ahí entre la oxidación. Aquí se ve, bueno, un ejemplo que en la lámina como está instalada, llega casi que pegada al refuerzo de las vigas, ¿cierto? Y pues ya la fundida del concreto, como dice uno, lo mismo que una losa tradicional. Se va echando el concreto, se va vaciando, se va esparciendo, se va vibrando y ya. En las láminas apoyadas sobre vigas,
lo que les comentaba. Si es en concreto, vamos a tener la viga completamente fundida con un elemento de anclaje o de transición o de transición de fuerza. ¿Ya? Y sobre vigas metálicas lo que vamos a tener es un conector de cortante. En el conector de cortante generalmente lo vemos como un tornillo grande, se llama cabeza de espigo o se conocen como Nelson Stud, y es para transferir o transmitir los esfuerzos de la losa a la viga. ¿Qué pasa si nosotros no utilizamos esos tornillos o esos conectores de cortante? ¿Qué creen que sucede con la losa o con la estructura? Sí, en realidad es eso, no pero más que todo no en el vaciado, sino al momento de que la estructura esté conformada, que sucede digamos que sucede un evento sísmico que pueda mover la estructura, la losa no está conectada con la estructura, está literal simplemente apoyada. Y con un movimiento lateral, si la losa no es suficientemente rígida, se va a desplazar y allá abajo va. ¿Veis? Por eso es importante en la estructura metálica estos elementos que se llaman conectores de cortante que aseguran la transmisión de esfuerzos entre la losa de concreto, la lámina de metal y la estructura principal. Aquí está, por ejemplo, un caso de estructura metálica. Miren que en la longitud de la lámina, pues se hizo esto, se colocaron los conectores de cortante y posteriormente ellos colocan los conectores aquí en, en las vigas intermedias. Se colocan primero en las vigas laterales y en las vigas principales para la ubicación de la lámina y posteriormente se instalan los de las vigas. Se puede utilizar diferentes sistemas, viga, joist, tipo viga IPE, tubería, joist. Bueno, esta es una propuesta que tiene Acesco. Va a pasar un poquito rápido, pero es trabajar metal deck con tubería estructural. ¿Qué sucede con eso? Las tuberías estructurales lo que permiten es tener secciones metálicas mucho más livianas. ¿Por qué? Por los espesores. Los espesores de una viga metálica, una tubería, puede estar entre 2,5, 3 milímetros, 4 milímetros de espesor, pero si nos vamos a una IP o una HA, ya vamos a encontrar que los espesores de las almas, de las aletas, son 7 milímetros, 8 milímetros, pulgada, media pulgada, que son 12,7. Y eso hace que los elementos metálicos sean mucho más pesados. Y como les dije, si es mucho más pesado, entonces hay que revisar siempre las opciones, revisar si me sirve tubería, en algunos casos no me servirá tubería, me tocará irme con IPE y así. Pero que sepan que las opciones existen al momento de estructurar un proyecto. Aquí alguno quiere ser calculista. Excelente. El único. Excelente, no importa, es para adelante. Porque la estructura metálica, a mí el diseño de estructura metálica me parece cansón por dos cosas, pero me gusta bastante. Primero, por tratar de optimizar. O sea, tú tienes tantas secciones en estructura metálica que tú vas probando con la más grande y baja, 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 ya no te resistes, tienes que subir, tienes que y así, buscando una optimización. Y segundo, el tema de conexiones, que eso toca detallarlo bastante. Pero lo que permite, la estructura metálica es chévere es porque te permite optimizar bastante. Pues tengo una sección, digamos que ahí en el límite que quiero, la estructura me va el resto de la estructura me va a responder a esa solicitación. Cambio el concreto, o sea, tú puedes tener una mole de concreto y te puede resistir la carga que tú quieras. Si le bajas un poquito en la dimensión, puede que te resista casi que lo mismo. Entonces, estas son las especificaciones de las viguetas. Miren que tenemos diferentes alturas, diferentes espesores. Y la idea es eso, trabajar lámina delgada con tuberías de lámina delgada también. La normatividad de las viguetas es grado 50, STM 500. Y aquí vienen dos elementos. Primero, cuando trabajamos con lámina delgada, debemos trabajar con conectores tipo canal. ¿Por qué? Por el espesor de la lámina. Estos canales tienen espesores mucho más delgados que el espesor que viene en Nelson Stud. Entonces, para trabajar con tubería estructural
Lámina de metal deck, el conector debe ser tipo canal. Los canales, pues bueno, la altura del canal depende de la lámina de metal deck. Porque si tenemos lámina de metal deck de 2 pulgadas, debemos tener un canal de 3 pulgadas. ¿Por qué creen? Si tengo lámina de 2 pulgadas, que es 50 milímetros de alto, ¿por qué debo tener un conector de 3 pulgadas, que es 76 milímetros de alto? Ninguno. Por él, no. Va más que todo por el tema de la malla electrosoldada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan a más o menos a qué altura debería quedar la malla? A 25 milímetros y 50 milímetros abajo, 75 milímetros. Entonces la idea es que la lámina, la malla, en los puntos de, digamos que de ubicación del conector de cortante, se apoye sobre, eh, ya sea sobre el canal o sobre el estuche. ¿Listo? Entonces, para que la malla vaya a seguir. Y aquí están los estuches. Lástima que no tengo muestrica de esas. Para que vean cómo funciona el tornillo. Son elementos, perdón, que van siempre soldados sobre sobre las vigas principales. Sobre todas las vigas principales y las secundarias. Si no hay ángulo y stud, bueno, y aquí empezamos a trabajar con el ingenio colombiano, ¿cierto? Ya utilizamos ángulo, una platina doblada y demás. Pero garantizamos de que hay un elemento de unión entre la viga, entre la losa, la viga y la estructura. Y la ventaja de este tipo de sección compuesta es lo que les comentaba. Voy a tener vigas más pequeñas, más delgadas, más livianas, y voy a transmitir todo ese ahorro en pesos, se lo voy a seguir transmitiendo al resto de la estructura. Miércoles, ya nos faltan 5 minutos, rápido. Bueno, en los voladizos, ¿qué sucede en los voladizos con el concreto o con generalmente? ¿En dónde está el esfuerzo máximo del voladizo? ¿Arriba o abajo? El momento máximo del voladizo, ¿en dónde está? ¿En la parte superior del elemento o en la parte inferior? En la parte superior, ¿cierto? ¿Y qué sucede con este sistema? ¿Dónde está la lámina de refuerzo? ¿Arriba o abajo? No, la lámina, ¿dónde está? La lámina está abajo. Entonces, cuando tenemos voladizos, el metal deck no funciona como refuerzo de la losa, sino como formaleta. ¿Qué hay que hacer? Colocarle un refuerzo adicional a la malla electrosoldada. Y que ese refuerzo en acero, ¿cierto? En barra corrugada, sea la que eh, resista o soporte los efectos de momento negativo del voladizo. ¿Cómo? Sí, claro, sí, no tiene ningún problema. Dirección de instalación del metal deck, sencillo. Arrancamos siempre desde la parte más fácil a la parte más difícil. ¿Por qué? Porque podemos trabajar, ¿cierto? Conformar la plataforma de trabajo, poner los materiales, tener más seguridad sobre algo que es regular, a que hacerlo sobre la parte irregular, en donde de pronto tenemos que hacer corte, manipulación, movimiento y demás. Entonces esto nos permite tener una mejor seguridad y mejor control de calidad sobre el proyecto. El Metal Deck, la instalación del Metal Deck tiene una razón de ser, ¿cierto? Las dos pestañas que ustedes vieron aquí son diferentes. Hay una más corta, más larga que la otra. Esta es la corta, que es la tipo macho, ¿cierto? Y viene, digamos que el lado hembra entra sobre el macho y ahí es donde se empiezan a hacer las fijaciones. ¿Cómo se pueden hacer las fijaciones? Ah, bueno, se me movió la diapositiva. Los cortes en obra. Esto es bastante importante. ¿Por qué? De rapidez tuvieron que comprar láminas de 6 metros, no pudieron mandarla a fabricar y hay que cortar. ¿Cuál es el deber ser de las cosas? Poder cortar mecánicamente. Es decir, tener una cizalla de estas, que es difícil conseguirla, que en Barranquilla nada más hay una, o con una tijera de corte metálico. Que cortar una lámina con esta geometría y el espesor es complicado. Ese es el deber ser porque estoy haciendo solamente manipulación o sí, manipulación manual o transformación manual
del producto. Pero en obra me toca resolver de otra manera. Entonces, se pueden utilizar las pulidoras con dos observaciones o dos características o dos condiciones principales. Primero, que sea disco de corte metálico. No sé si ustedes saben, pero una pulidora puede trabajar con diferentes discos dependiendo del elemento que va a costar. Puede tener disco de corte madera, disco de corte concreto, disco de corte metálico, de acero, exacto. Entonces, hay que utilizar el disco de corte de qué? De acero, de metal, en este caso. Porque se utiliza el de, por ejemplo, el de concreto, no sé si lo han visto, tiene unas pestañas, tiene unos huecos, que si uno lo utiliza en metálico, puede que reviente la lana. No, el de diamante es el de concreto. El de diamante es el de concreto. Entonces, la recomendación es utilizar el disco de corte de concreto, perdón, de diamante, sí, el de acero, y lo segundo es limpiar la zona. ¿Por qué? Porque este es un corte abrasivo, es decir, mediante fricción se está cortando la lámina y se va a generar una limalla, una viruta, unos residuos que van a quedar en la lámina. ¿Qué pasa si esos residuos no los retiro? Oxidación. Va a ser oxidación. ¿Por qué? Porque es material que no está galvanizado. Entonces, si yo los dejo ahí, por ejemplo, yo hago el corte, los dejo ahí, pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas ahí en la limalla, me va a oxidar la lámina galvanizada y va a perder vida útil. Entonces, ya saben, disco de corte metálico, limpieza de la superficie y obviamente cortar con soldadura o si corta está prohibido, porque daña todo el galvanizado y la. Depende del tipo de oxidación. O sea, generalmente en el metal deck lo que vamos a encontrar son, si hacemos malas prácticas de instalación, vamos a tener oxidación superficial. ¿Esa cómo se recupera, cómo se mantiene? Sí, se restaura más que todo. Eh, quitar el galvanizado, ¿cierto? Esa oxidación, se raspa, ya sea una lija, una espátula, lo que sea, se aplica un galvanizador en frío. El más popular o el que más se utiliza es un spray, ¿cierto? Sin líquido que se aplica, ¿cierto? Se deja secar y posteriormente se le aplica una pintura o un elemento adicional. Entonces ya con eso quitas la oxidación y permite que el elemento trabaje. Entonces en el apuntalamiento temporal hay que esperar que el concreto fragúe para poder quitar la formaleta, ¿cierto? Garantizar que el concreto también aporte la resistencia al, al sistema. Si uno tiene una muy buena configuración con el sistema Metaldex, puede evitarse los apuntalamientos temporales. Simplemente con la viga o con la estructura metálica, digamos que uno soporta las cargas de, de construcción. Y bueno, las tapas, vamos a pasar rapidito, las tapas son este elemento, ¿cierto? Ustedes lo vieron aquí, que permite o evita la fuga de material durante la fundida. Por eso son tan importantes. Y pues bueno, Acesco tiene las tapas para el material y para el sistema. ¿Por qué? Porque si no nos toca hacer el tipo de colombianada, que es lo que generalmente se hace. Se coloca una bolsa plástica, ¿cierto? Negra, dentro de la bolsa plástica, pues utiliza la bolsa del concreto. ¿Ya? Y pues eso no le da muy bien acabado a la losa cuando queda expuesta. Por último, ya esto es lo último que vamos a hablar, el tema de la fijación del metal deck, es que debe, la fijación entre láminas laterales se puede hacer de tres formas. Se puede hacer con tornillos autoperforantes, ¿cierto? Son unos tornillos que con el atornillador, para la redundancia, el atornillador eléctrico, uno hace la perforación y ahí queda el tornillo. Se puede hacer con remache pop, que el remache pop creo que ya no, eso nada más uno lo ve en los aviones y eso que es el remache, es como un tornillo largo que tiene una espiga en el centro y cuando entra, la espiga queda en el material y sale la mitad del tornillo, o con puntos de soldadura. ¿Qué es la importancia de los puntos de soldadura? Es que primero, sean unos puntos, no sean cordones, es decir, uno pone la soldadura y ya la aplicación es puntual. Y lo otro es una soldadura muy específica, que es la E60 12 más 1. ¿Por qué? Porque el material aportante de ese electrodo, de la E6013,
lo que hace, bueno, es muy liviano, muy delgado y no daña el galvanizado. Entonces, cuando hay elementos galvanizados, lo importante es trabajar con soldadura E63. ¿Cuánto se deben colocar esos tornillos? Cada metro. Es decir, entre láminas, cada metro de la junta se coloca un tornillo. Y en la pregunta que hacía mi compañero, el compañero acá, es de que longitudinalmente no se puede traslapar la lámina. ¿Por qué no se recomienda? Bueno, no se recomienda, no, no lo prohíbe. No se puede traslapar la lámina porque, imagínense la lámina traslapada, lástima no tengo más pequeñas, ¿cierto? Una lámina sobre otra. Y yo en la lámina, por lo menos en la lámina de la derecha, de mi derecha, tengo un movimiento de carga o un movimiento de losas diferente al de la lámina de la izquierda. ¿Qué me va a suceder? Voy a tener una superficie, voy a hacer una superficie de falla y de agrietamiento del concreto. Entonces, por ese traslapo, hablando de trabajo de traslapo, es muy posible que se presenten fisuras por movimientos diferenciales entre la lámina. Entonces, la recomendación es siempre enfrentarlas, miren que esté siempre enfrentada, bueno, aquí en concreto porque no se puede enfrentar, pero en estructura metálica que queden frente a frente, no montada una encima de la otra. Pasa un momentico. Bueno, instalaciones eléctricas hidrosanitarias se instalan antes del metal deck, ¿cierto? Se puede perforar la lámina para que el pasante, pase, la redundancia, y se funde y después se hace, digamos que el trabajo de fundimiento. La malla electrosoldada, siempre colocarle los distanciadores. Vamos a pasar rapidito. Si hay refuerzo negativo o digamos que adición, barras corrugadas adicionales, se colocan por encima de la malla electrosoldada. La instalación de formaletas igualitas a una losa tradicional. Las fundidas de la losa igualita a la losa tradicional, ahí están los mismos obreros con las mismas técnicas. Y un minutico más. Recomendaciones generales, también las mismas recomendaciones de fundida. Bueno, esta sí es muy particular, trabajar con plataformas o con tablas para poder mover el material, ¿cierto? Porque primero, la malla electrosoldada y segundo, la geometría de la lámina hace que el transporte de material sea más difícil. Entonces, colocar una lámina. Y por último, bueno, no por último, segundo, no acumular material. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa el concreto? ¿Cuánto pesa un metro de concreto? 2.4 toneladas por metro cuadrado. Y eso es fácil, una pila de concreto así es fácil almacenarlo en obra. Y ningún sistema constructivo está diseñado para soportar 2.4 toneladas por metro. Entonces eso va en contra del proceso constructivo. Ya fundido, ¿cierto? Lo mismo. El almacenamiento de los elementos pesados debe hacerse con respecto a, o debe hacerse en las vías principales que son las que soportan la carga de la estructura, no solo en las losas, en la mitad de la losa, que la losa no está diseñada para ello. Y lo último que les quiero mostrar, pasa por favor, Juan Pablo, es el tema de el almacenamiento en obra. ¿Qué sucede? Los elementos metálicos, ¿cierto? Siempre llegan a la obra incluso semanas antes de instalarlo. Pero nosotros debemos protegerlo de la mejor manera para que no sufran, por lo menos en este caso, oxidación o deterioro de material. ¿Cuáles son esas maneras? O esas características que debe tener el almacenamiento? Son tres. Primero, techo, debe estar techado. Segundo, debe estar ventilado. Y tercero, debe estar el material inclinado. ¿Qué me indica por qué debe estar techado? El sol y el agua, la lluvia. ¿Por qué deben estar ventilados? Va por ahí. No es acumulación de calor, pero es acumulación de qué? Humedad. Barranquilla tiene promedio 80% de humedad en el ambiente, es decir, el 80% del aire que respiramos es vapor de agua. Entonces, si no le damos ventilación a ese producto o a ese elemento metálico, el agua puede condensarse, pasar de estado gaseoso a líquido y caer sobre el material. Por eso es importante la ventilación. Y tercero, ¿por qué el material debe estar inclinado? Exacto, por si falla la cubierta y si falla la ventilación y cae agua sobre el material, por inclinación, el agua escurra por gravedad, pues una inclinación del 1 o 2% para que permita que el agua corra. La práctica digamos que la más recomendada es una carpa que tiene cubierta, tiene cubierta, la carpa es abierta para ventilar
es incluir el material. Pero lo que generalmente se hace es esto, es el plástico. ¿Cuál es el problema con las bolsas plásticas? La ventilación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la recomendación nuestra? Si el día está como hoy, ¿cierto? Que está oscuro, que quiere llover, miércoles uno coloca el plástico ahí por si acaso. Cuando uno ve que está saliendo el sol, retira el plástico. Listo, para poder darle ventilación al material y que no se produzca condena. Listo. Muchas gracias.